En esta parte vamos a ver el marco normativo que rige en cuanto a accidentes de transporte terrestre. Como ya mencionamos, la jurisdicción de la JCT implica ciertos presupuestos que acá en la presentación se los dejo transcriptos para que lo puedan leer, pueden pausar el video y leerlos. En particular, lo que nos interesa es que entiendan que la ley 25514 nos da jurisdicción en accidentes de transporte de pasajeros o de cargas de jurisdicción nacional e internacional y en ocasión de servicio. Vehículos de transporte de pasajeros, ahí hablamos de las características generales de estos vehículos que tienen que ver con la configuración, normalmente y en líneas generales podemos decir que son camiones y colectivos. La jurisdicción nacional significa que pasan de una provincia a otra o internacional de un país a otro. Y la ocasión de servicio significa que el accidente tiene que ocurrir mientras están prestando este servicio. En cuanto a la prestación de servicio y jurisdicción nacional, esto es el concepto de origen y destino, en donde decimos que el vehículo sale desde un lugar para dirigirse a otro. No importa si llegó a ese destino o no, y en ese contexto tiene el accidente. Por ejemplo, podemos tener un vehículo de carga que sale desde Santa Fe con destino a Córdoba y el accidente ocurre a los 20 kilómetros. Esto ya es un servicio de jurisdicción nacional porque el origen y el destino eran de jurisdicción nacional, por más que todavía no haya traspasado la barrera de la jurisdicción provincial. Lo que importa acá, la jurisdicción nacional o internacional, tiene que ver con el origen y el destino, y no con la cantidad de kilómetros recorridos o el haber traspasado o no una frontera. Aquí también les dejamos como un resumen de la normativa aplicable para transporte de jurisdicción nacional. En líneas generales, la ley de tránsito 24449 es la que da alineamientos generales, pero en particular, tanto el decreto 779 del 95 como el 32 del 2018 son los más aplicables para transporte de cargas y pasajeros. En particular, transporte de pasajeros se rige por la Ley 12.346 y su decreto reglamentario 958 del 92. Transporte de carga se rige por la Ley 24.653 y el decreto reglamentario 1035 del 2002. Y además, transporte de carga peligrosa, tiene todo el anexo S del decreto 779 del 95 y, y dos resoluciones, una del Ministerio de Transporte del 2002, que es la más reciente, que incorpora toda la normativa Mercosur, y una resolución de la Secretaría de Obra Pública y Transporte, la 195 del 97, que habla particularmente de mercancía peligrosa por carretera. Luego, respecto de los organismos que tienen jurisdicción para control, para fiscalización, acá les dejamos un resumencito también. Agencia Nacional de Seguridad Vial como reglamentadora, la CNRT como la fiscalizadora y la que controla, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, que es la que se encarga de armar todo lo que es la norma técnica de funcionamiento, y la CEN, la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte, que tiene a su cargo lo que es la revisión técnica vehicular. Aquí es un resumen muy cortito como para que lo tengan presente, pero no vamos a profundizar en eso, simplemente que sepan cuáles son los organismos. Respecto de este marco normativo, hay un par de conceptos que son importantes con esto de defensas que hablaba Eli antes. En particular, para transporte de pasajeros existe una clasificación de servicios. Cada uno de estos servicios tiene que cumplir ciertos requisitos normativos, pero también, por lo tanto, es necesario controlar esto cada vez que haya un accidente de transporte de pasajeros para ver si la jurisdicción es nacional o provincial. Ahí les dejo un linkcito donde se puede consultar esto a partir del dominio del vehículo. En particular, servicios públicos es lo que llamamos líneas eh, urbanas y regulares. Esto significa que hay un horario que cumplir, un itinerario que cumplir, hay paradas programadas y estos son los que llamamos servicios públicos. Para esto se necesitan acreditar cierta documentación en CNRT. Servicio de tráfico libre significa que la empresa decide las rutas por donde va a circular y los horarios que va a cumplir, pero no tiene obligación de cumplir cierta regularidad en el servicio, a diferencia de lo que es un servicio público. Y para poder hacer esto se necesitan otros documentos que presentar y otro tipo de requisitos que cumplimentar. Los servicios ejecutivos son similares a los servicios de tráfico libre, solo que ofrecen ciertas comodidades para el usuario.
Los servicios de transporte para el turismo tienen un marco normativo que también vamos a ir profundizando en el estudio de algunos casos más adelante, pero son aquellos que están diseñados para transportar un contingente cerrado de personas desde un origen hacia un destino como parte de una programación turística. Es decir, un servicio de transporte de turismo no cumple regularidades y tampoco puede detenerse en el medio, del recorrido, salvo que sea para cumplir con una programación turística. Y el último ítem de este decreto reglamentario del 92 hablaba de los que en el futuro establezca la autoridad de aplicación y, complementario a esto, la resolución del 246-2020 creó los servicios contratados interurbanos de jurisdicción nacional. Estos se crearon en el marco de la pandemia COVID para el transporte de trabajadores de empresas y es similar a lo que es el transporte para el turismo, pero no es necesario cumplir una programación turística. Son contingentes cerrados desde un origen hacia un destino, vinculados por alguna cuestión laboral. Sí o sí tienen que cumplirse estos requisitos para poder clasificarse dentro de esto. En el caso de que no se cumplan estos requisitos, hay un comportamiento antinormativo que tiene que ser detectado y en este caso CNRT sería la autoridad de aplicación de esto. Pero sí o sí, CNRT va a tener que tener ciertos datos mínimos que hay que recolectar en el momento del accidente para poder detectar esta falla. Luego, en el caso de carga, también ahí les dejo el link donde se puede hacer consulta por dominio para determinar qué tipo de servicios se estaba cumpliendo. Esto es el decreto 1035 del 2002, que es la clasificación del registro único de transporte automotor o ruta. Transporte de carga masiva a granel es cuando llevan cargas sin ningún tipo de contenedor, por ejemplo, lo que es el transporte de cereales, eso es carga masiva a granel. Carga peligrosa, como dijimos, es la que tiene algún riesgo inherente a la propia sustancia, por ejemplo, lo que es combustible. La carga fraccionada, a diferencia de lo que es carga masiva a granel, es la que está compartimentada de alguna manera. Pueden ser bolsas, pueden ser tachos, pueden ser frascos, lo que sea. Por ejemplo, la carga fraccionada sería, eh, no sé, un carga peligrosa, pero este es para cargas generales que están fraccionadas. Puede ser productos alimenticios. Un camión que transporta, en lugar de ir con una cisterna llena de aceite, lo lleva en botella. Y eso es una carga fraccionada. La carga propia son las empresas que teniendo algún tipo de servicio, como por ejemplo puede ser, eh, no sé, electrodomésticos, además se encargan de hacer el del transporte. Es decir, no son empresas que se dedican a transportar mercancías de otros, sino que transportan la mercancía propia. Tráficos especiales son los casos como por ejemplo lo que es el transporte de caudales o el transporte de personas con fines medicinales que tienen toda una reglamentación aparte y son para casos muy particulares. Y carga internacional es cuando tienen origen y destino en países diferentes o hay tránsito por países diferentes y también cada uno de estos modos necesita acreditarse de alguna manera y tiene documentación distinta que permite a la autoridad de control, nuevamente CNRT, poder entender si hay un incumplimiento normativo o no. Como decíamos, tanto CNRT como la JST, cuando hay un accidente no siempre recibimos la notificación y por lo tanto muchas veces dependemos para poder hacer cumplir el marco normativo vigente de la primera actuación del personal policial que acude al lugar del accidente. En cuanto a mercancía peligrosa, aquí dejo el artículo 1 del anexo S del decreto reglamentario de la ley de tránsito para que lo puedan leer. Nuevamente pueden pausar, la idea es que el video no sea demasiado extenso. Y como les decía, la resolución del Ministerio de Transporte 64-2022 incorpora todo lo que es normativa Mercosur a, a lo que de mercancía peligrosa por carretera. En cuanto a defensas y documentos, que es lo que uno va a tener que recolectar cuando tiene un accidente o un incidente de transporte, comunes a ambos tipos de transporte, la licencia nacional de transporte interjurisdiccional, la LINTI, ahí tienen el marco normativo relevante respecto de eso, la RTO, que es la revisión técnica obligatoria, el sistema de operaciones, de registro de operaciones, que comúnmente lo llamamos tacógrafo,
que esto es obligatorio en todos los vehículos de carga y pasajeros, pero exigible solamente en pasajeros y carga peligrosa. Carga general, es decir, aquella que no es peligrosa, no tiene la obligación de tenerlo funcionando. Sin embargo, tiene que tenerlo disponible. Luego, para transporte de pasajeros, exigible la libreta de trabajo, que más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. El DUT, que es específico para servicios de pasajeros de turismo, que también vamos a ver un ejemplo de eso. Y para transporte de cargas, como dijimos, el RUTA, que es el Registro Único de Transporte de motor, que ahí tenemos el marco normativo, y la carta de porte, que también vamos a ver un ejemplo de cuándo es importante la carta de porte. Aquí algunos links que también pueden hacer consulta de estos documentos a partir de dominio de vehículos y DNI de las personas involucradas. Por eso son dos datos fundamentales. Conseguir siempre esta información como un registro mínimo. Con solamente esos dos datos se puede averiguar todo esto que ven acá y les dejamos los links para que lo puedan consultar. Vamos a ver un caso donde vamos a ver aplicado esto que les estaba contando. Esto es el suceso Cañada Rosquín 2, que intervenimos tanto Eli como yo, como delegación Rosario y Paraná. Esta es la información que nosotros recibimos como notificación, la información mínima. Hay algunos datos que se corrigen, hay otros datos que son eh, los que finalmente van a aparecer en un informe, pero esta es la información preliminar que nosotros recibimos para intervenir. En este caso lo que les queremos mostrar es algo que tiene que ver con el registro de la empresa. Las empresas de transporte no tienen la obligación de mostrar como plotter, como imagen, el nombre real de la empresa. Entonces fíjense, en este caso tenemos un colectivo que grande dice Torres Hermanos y parecería que ese es el nombre de la empresa. Sin embargo, si ven en la ventana, ahí adelante, el nombre de la empresa es Travel Line SRL. Entonces, si nosotros anotamos como nombre de empresa Torres Hermanos, luego vamos a querer notificarlos judicialmente porque se ha iniciado una causa o lo que sea y no vamos a dar con la empresa. Esta es la importancia de registrar el dominio y en su caso también de buscar este tipo de información que son obligatorias de tener. Entonces tenemos un nombre de fantasía, Torres Hermanos, y un nombre legal, Travel Line SRL. Y ese es el nombre que a nosotros nos va a interesar. Si buscamos Torres Hermanos, la empresa no existe, es un nombre de fantasía. Eso es legal dentro del marco normativo de transporte de pasajeros. Pero también es legal y es obligatorio tener que identificar el nombre real de la empresa. Y en el caso de que no esté identificado, es una falta. Entonces, fundamental poder hacer un registro de los vehículos para, en el caso de que no nos demos cuenta, buscar igual cuál es el nombre legal de la empresa para después poder notificarla adecuadamente. En el caso de la libreta de trabajo, en Cañada Rosquín nos permitió saber eh, cómo era el servicio que estaba prestando. Esto también se pudo recuperar del lugar del accidente. Entonces tenemos el nombre de la empresa para la que estaban trabajando, que no era la que parecía por los plotters que tenía el vehículo y que sí lo pudimos sacar porque en este caso tenía la identificación, pero también lo podemos sacar con el dominio. Tenemos una libreta de trabajo donde nos dice qué días estuvo trabajando y cuándo inició la jornada laboral. Y luego tenemos el DUT, que es el documento universal de transporte, que como les decía es obligatorio para servicios de transporte de turismo. En este caso, el DUT declaraba un origen, un destino y unas determinadas paradas, pero al cruzar la pasajeros nos dimos cuenta que este vehículo no estaba prestando el servicio de la manera que normativamente debería prestarlo. Ese gráfico que ven ahí fue la reconstrucción que se hizo de todas las paradas que realizó este servicio antes de tener el accidente y esto nos muestra que estaba cumpliendo un servicio que nosotros denominamos regular encubierto, es decir, un, un servicio regular es aquel que hace paradas, sube, baja gente, como cualquier servicio urbano o servicio regular. Y en este caso este vehículo no estaba habilitado para esto. Los choferes no estaban habilitados para realizar este tipo de servicios. Y esto se pudo reconstruir únicamente a través del DUT, a través de la libreta de trabajo y, complementario a eso, la entrevista con los pasajeros. De otra manera no hubiésemos podido entender que este accidente, uno de los factores que estuvo involucrado en este accidente, tuvo que ver con la extensión de la jornada laboral precisamente porque estaba prestando un servicio para el que no estaba habilitado.